continuar con lo que estábamos revisando de los órganos linfoides. Hablamos de órganos linfoides primarios, como es el timo y la médula ósea, y órganos secundarios capsulados, como es el vaso y los ganglios linfáticos. Y hablaremos ahora de lo que son el tejido linfoide asociado a mucosas. Ese tejido linfoide asociado a las mucosas lo podemos encontrar en la mucosa del tracto respiratorio, del tracto digestivo y del tracto genitourinario. Es donde vamos a estar encontrando este tejido linfoide. Si vemos las mucosas son una gran superficie, alrededor de 400 metros cuadrados es lo que corresponde a la mucosa. Y si comparan el número de células linfoides que podemos encontrar entre el vaso y los ganglios, es mucho menor en comparación con el número de células linfoides que se ubican en lo que son las mucosas. Entonces, en ocasiones, tejido linfoide, bueno, lo vamos a encontrar como un tejido linfoide difuso, poco organizado, que se localiza entre la lámina propia y la submucosa. Ahí es donde van a estar preferentemente, van a encontrar tanto linfocitos T, linfocitos B, algunas subespecies de linfocitos T y B que se han especializado para estar en la parte de los epitelios. Algunos tienen funciones muy específicas y tienen también una función reguladora. Van a encontrar células plasmáticas y ahora que hablemos de anticuerpos, la inmunoglobulina que van a estar secretando es preferentemente la inmunoglobulina A. Van a encontrar también macrófagos y células dendríticas. Entonces, el tejido linfoide asociado a las mucosas juega un papel importante. Dentro de este tejido linfoide asociado a las mucosas, que sería el difuso, puedo encontrar más o menos algunas estructuras donde los nódulos linfáticos se encuentren agregados, pero no capsulados. Y entre esos agregados de nódulos vamos a encontrar lo que serían las amígdalas, las placas de Peyer, el apéndice celíaco. ¿No? ¿Dónde se localizan? Las amígdalas van a tener 6 pares de amígdalas. Son las sublinguales, las que ustedes se perciben, son las palatinas y las faringias que se van a corresponder a lo que antes se llamaba adenoides. ¿Ya? Pero las que son palpables para ustedes son las palatinas. En estas lo que va a tener principalmente es el desarrollo de tejido linfoide, donde hay un predominio de los linfocitos B. En ocasiones no le daban tanta importancia a este órgano linfático secundario y cuando tenían procesos infecciosos frecuentes, pues lo que optaban por recomendación médica en aquel entonces era la amigdalectomía, es decir, el extirpado quirúrgico de las amígdalas. Sin embargo, hay que reconocer que este es un mecanismo importante de respuesta inmune. Entonces, en lo que es la región nasofaringea, estas amígdalas juegan un papel importante como mecanismo de defensa frente a procesos infecciosos. Estas son las amígdalas palatinas. Esto es lo que están observando acá.
En ocasiones, cuando hay procesos infecciosos, se ven, como en este caso, eritematosas y se ven inflamadas. Entonces aquí probablemente tiene un proceso infeccioso. Bueno, los pares son las faringias, que antes se llamaban adenoides, las palatinas y las sublinguales, que no están representadas aquí. Este es un corte de una amígdala. Entonces todos estos espacios así son folículos, y estos folículos están ocupados principalmente por lo que son linfocitos B. Este es un nódulo linfático, ¿ya? Y en este nódulo linfático lo que va a estar predominando son linfocitos B. Cuando tengo, por ejemplo, pacientes que tienen la gamaglobulinemia de Burton, debido a la no formación de linfocitos, no son palpables las amígdalas, porque el tejido predominante, bueno, el tipo de células que predominan ahí formando los nódulos linfáticos son linfocitos B. Y el otro grupo, bueno, lo tenemos en lo que son la mucosa intestinal a nivel de ilion y que constituye las placas de Peyer. Entonces tengo un tejido difuso linfoide en lo que es la lámina propia y la submucosa. Y tengo agregados foliculares, nódulos importantes en lo que serían las placas de Peyer. Se encuentran entre 30 y 40 placas de Peyer en lo que es ilion. Este es un ejemplo de una placa de Peyer. Aquí hay una, aquí hay otro, y lo demás es tejido linfoide difuso. Están en la parte de la lámina propia. Esta es la luz intestinal. Bueno, organizándose en esas placas de Peyer, vamos a encontrar los nódulos. En estos nódulos voy a tener zonas, pero predominantemente T, ¿sí? Y un área con centros germinales que corresponde a linfocitos B. Los nódulos con los centros germinales corresponden a linfocitos B. Hacia la periferia tienen linfocitos T, y un elemento importante de la placa de Peyer son las células M. Entonces, estas células M estarían en la parte más externa, ¿sí? Tienen el ribete de cepillo y las membranas son muy delgadas. Ahí es donde se va a estar llevando la liberación de inmunoglobulina A, preferentemente. Pero también son sitios de entrada para algunos virus y algunas bacterias. Entre las bacterias, Salmonella, su sitio de unión y penetración hacia la submucosa lo lleva a cabo a través de las células M de las placas de Peyer. Lo mismo serían los rotavirus, ¿eh? Y lo mismo sería Vibrio. Ahí es donde va a estar produciéndose el efecto de la toxina de Vibrio. Y el apéndice celíaco, que también es un órgano linfoide secundario, que en ocasiones pues suelen extirpar. Bueno, el otro elemento que quiero tocar con ustedes es la circulación linfática. En esta circulación linfática, es decir, cómo circulan los linfocitos,
A ver, recordemos. Ok. Recordar que los linfocitos se van a estar formando en los órganos primarios, timo y médula ósea, y de ahí van a pasar a circulación sanguínea. ¿Sí? Algunos de estos linfocitos todo el tiempo se van a mantener en la circulación sanguínea. Quería ver si tengo ese esquema. Ok, no, no lo tengo. Pero algunos linfocitos se van a mantener todo el tiempo en circulación sanguínea, pasan a los órganos secundarios, que en este caso sería el vaso, ¿ya? Y ahí van a estar activándose cuando se presentan antígenos que ingresaron a la circulación sanguínea. Parte de estos linfocitos también pueden migrar hacia lo que son los tejidos periféricos, ¿ya? Y algunos van a pasar de la sangre, que es el esquema que tienen acá, de la sangre van a poder pasar a ganglio linfático. Recordar a nivel del ganglio linfático, en lo que es la vénula del endotelio alto o el endotelio alto de la vénula, ¿ya? Ahí va a haber la expresión de ligandos que son necesarios para la trasvasación de los linfocitos. Ese linfocito va a expresar selectina L y esa selectina L favorecen la trasvasación. Una vez que ingresan a la circulación linfática en el ganglio, abandonan el ganglio por medio del vaso eferente, del vaso linfático eferente. Y puede estar pasando hacia otros ganglios, ¿sí? Cuando una vez que reconoce al antígeno y se activa, si es un linfocito B, se va a diferenciar en célula plasmática y ahí se retiene, ya no sale, ¿ya? Entonces, un linfocito B virgen se va a estar activando y si es helper, puede salir, si es citotóxico, puede salir, y si es un linfocito B, va a germinar y ahí se va a retener. Entonces, ya no sale la célula plasmática, sino que va a estar produciendo y liberando anticuerpos. Entonces, los anticuerpos, como los linfocitos, van a salir a través de el vaso eferente del ganglio, y de ahí, si recordamos la circulación linfática general, a ver, puedo verlo en este esquema, ¿sí? Se recolecta y pasa al conducto torácico, y del conducto torácico se une a la vena subclavia izquierda. A ver, aquí, ok, esto es lo que tiene más simplificado. Todo lo que corresponde a la circulación principal, ¿ya? Implica extremidades, brazo izquierdo, región abdominal, torácica, y ese es básicamente lo que podríamos tener como el equivalente de la circulación linfática mayor.
Y tengo otra circulación más local que abarca el brazo derecho y la parte cefálica. ¿Ya? Bueno, estos vasos, por ejemplo, el de la circulación principal, recolecta la linfa, las células, lo pasa por nódulos linfáticos, tienen una cisterna, que es la cisterna de Schilling, o también pueden reconocerla como cisterna de Piquet, pasa al conducto torácico y del conducto torácico, que es este, ¿ya? Se va a unir a la subclavia izquierda y en la subclavia izquierda pasa, por lo tanto, ya a la circulación sanguínea. Entonces es una forma de cómo retornan a través, salen de la circulación sanguínea hacia la circulación linfática y de la circulación linfática pueden estar retornando a la circulación sanguínea. ¿Cómo ocurre esto? Ok, si vemos este esquema así simplificado, lo que tienen aquí es la circulación sanguínea y esto sería la circulación linfática. ¿Ya? Viene todo lo que son la serie de capilares linfáticos, el nódulo linfático, salida por el vaso eferente, se lleva hacia el conducto torácico y en la subclavia izquierda, ahí es donde se van a estar insertando para pasar a la circulación sanguínea. Entonces tengo circulación linfática, pasaron de la sangre a la circulación linfática, abandonando la sangre a través de las médulas del endotelio alto, pasan a la circulación linfática, de la circulación linfática, ahí pueden estar activándose, ¿ya? Los linfocitos B van a formar los folículos, cuando son linfocitos B virgen. Cuando son linfocitos B activados, se forman folículos secundarios y después se van a diferenciar hacia células plasmáticas. Las células plasmáticas pasan a la médula del ganglio y ahí se mantienen. Un linfocito T ingresa, ahí puede reconocer al antígeno que le es presentado, ¿ya? Por células, ya sea macrófagos o células dendríticas que pueden estar proveniendo de los tejidos. Entonces, a partir de los tejidos, ahí tengo células dendríticas, ¿sí? Pueden pasar a la circulación linfática, llegan a través de los vasos aferentes y ahí van a estar activando a los linfocitos T, que se van a encontrar en la región de la paracorteza, que recordemos es la zona T. Una vez que se activan, se van a transformar en células T efectoras. Como células T efectoras pueden abandonar el ganglio por el vaso aferente y de ahí pasar a la vena cava, ¿ya? Y a la circulación sanguínea. Y de ahí pueden migrar hacia los tejidos. Y ya en los tejidos, ahí es donde van a estar llevando su función de cooperar para la eliminación de los antígenos. Y eso sería parte de la circulación. ¿Dónde está el líquido intersticial? Chicos, ¿dónde está el líquido intersticial? El espacio entre las células. Ah, es una parte de los tejidos, ¿no? Ok. Tener tejido dado, ¿sí? Hay reclutamiento de células en el espacio intersticial y de ahí van a ser drenados, por ejemplo, los macrófagos, células dendríticas, que son células presentadoras,
y son llevadas a través del conducto aquí de los vasos linfáticos hacia los ganglios, donde presentan el antígeno. O bien se pueden mantener hacia la circulación sanguínea, y en la circulación sanguínea faltaría haber esquematizado aquí el vaso. Me acordaba que tenía uno donde aparecía el vaso, lo cual implica que salen de los órganos primarios, pasan a la sangre y llegan al vaso, y en el vaso se activan. Entonces esos nunca salieron hacia la circulación linfática, sino todo el tiempo se mantuvieron en la circulación sanguínea. Pero aquí lo que me están representando es el abandono de los linfocitos a partir de las vénulas del endotelio alto y la salida de los linfocitos ya activados a través de lo que sería el vaso eferente, y de ahí a la circulación sanguínea, y de la circulación sanguínea pueden regresar a los sitios donde está la lesión. Quienes migran, quienes pueden hacer eso, son los linfocitos T activados. Una célula NK ya no abandona el ganglio, se queda aquí, ni tampoco abandona el vaso. Entonces lo que va a estar haciendo es producir anticuerpos, y los anticuerpos sí se distribuyen en todo el organismo hacia los sitios de infección. Pero ¿qué es lo que media la migración de las células a través de los vasos? Bueno, son una serie de proteínas de superficie que median la adherencia. Y entre ellas vamos a conocer selectinas e integrinas. Las que tienen una unión no tan estrecha se llaman selectinas, y las que permiten una adherencia más estrecha se llaman integrinas. Entonces, las primeras moléculas que se expresan para favorecer la unión de las células de los leucocitos en general son las selectinas. Veamos aquí un ejemplo. Eso es lo que ocurre en la transvasación de los neutrófilos, ¿ya? Se tiene por medio de activación de interleucinas como el factor de necrosis tumoral o la interleucina 1, se induce en las vénulas, en lo que son las células del endotelio de los vasos, ¿sí? La expresión de moléculas de selectina. Aquí estas selectinas se llaman selectina P y selectina E. E de endotelio y la P que se expresa en las plaquetas. Y cuando estemos hablando de la transvasación a nivel de las vénulas del endotelio alto, ahí hay una selectina especial que se llama selectina L, L del linfocito. Bueno, y generalmente su ligando es un sialil, cuando se llama el término sialil Lewis o ligando de selectina. Y esto permite el primer contacto de la célula entre selectina y lo que sería su ligando. Después de eso se tiene que dar una unión más estrecha. Esa unión más estrecha está mediado por lo que son las integrinas. Esas integrinas que se expresan, veamos ahora acá. Entonces la primera unión, ¿ya? Aquí estaría una integrina y el receptor, como puede ser ICAM1, entonces este es LFA1 y esto es ICAM1. Son moléculas de adherencia y esta sería una integrina.
integrina. Esa integrina se encuentra en una conformación compactada de baja afinidad por su ligando. Por medio de quimiosinas se activa, cambia su estado conformacional y ahora tiene una alta afinidad para favorecer la adherencia. Estamos en esta etapa. Aquí ya es una unión estrecha, las integrinas están activadas. En general estas se llaman beta integrinas y el ligando para esa beta integrina pues va a ser el ICAM1. Esa integrina en este caso está formada por dos proteínas de superficie que es CD11 y CD18, ¿ya? Y que va a formar un ligando que se llama LFA1 y cuyo ligando es ICAM1. A nivel de las vénulas del endotelio alto, esto ocurre a nivel del nódulo o del ganglio linfático. Ahí se va a estar expresando una selectina. Esa selectina es la selectina L. Aquí la tienen. Entonces hay expresión de selectina L, ¿ya? Son quimiosinas, ¿sí? Y hay una unión a través del ligando de la selectina, ¿ya? Selectina L, ligando de la selectina, y se va a estar adhiriendo. Esa adherencia que se inició por estas selectinas se cambia por una interacción por medio de integrinas y se da la trasvasación del linfocito a través de las vénulas del endotelio. El endotelio pasa hacia la circulación linfática. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿ya?, de lo que pasa en los tejidos periféricos. Hay selectina P, selectina E, y el ligando, que sería bueno, en este caso, el ligando, si esta es la selectina, aquí es ligando Cialin-Lewis, ¿ya? Y después se cambia a lo que sería el FA1, este es un ejemplo de integrina, BLA4 es otro ejemplo de integrina, pero el que participa es el FA1, se une a un ligando que es ICAM1 y se da la trasvasación. Ejemplos de algunas moléculas que van a estar facilitando la adherencia. Vamos por partes. Las selectinas, de selectinas tienen tres grupos: la selectina L, la selectina E y la selectina P. La L se expresa sobre las células T y facilita la transferencia de la circulación sanguínea hacia la circulación linfática. La selectina E y la selectina P se expresan en el endotelio de los vasos y permiten la trasvasación de las células hacia los tejidos. Abandonan vasos sanguíneos y pasan hacia los tejidos. Ligandos, bueno, todas estas en términos generales se llaman integrinas. Y de estas integrinas tengo integrina beta 2. En particular, esta va a estar formada por dos péptidos, que es CD11 y CD18. Estas, ¿sí? Y su ligando se llama ICAM1. Si hablamos de otra integrina, puede ser BLA4 o integrina beta 1. Entonces, estas integrinas beta, junto con sus ligandos, permiten el paso de las células de los tejidos de circulación linfática hacia circulación sanguínea, más bien de sanguínea linfática,
y luego de la sanguínea hacia los tejidos. Ya después de los tejidos retornarían a través de la circulación linfática hacia ganglios y de ahí vuelven a regresar a la circulación sanguínea. Y ese es el flujo recorrido que haría. La expresión de estas selectinas e integrinas tiene que ver con activación de las células y la expresión por medio de quimiosinas. Entonces, la expresión de estas integrinas, su activación depende de quimiosinas. Quimiosina, activación de la integrina. Quimiosina, activación de la integrina. Entonces, las integrinas, para que cambien su conformación, son dependientes de la acción de integrinas. Estas quimiosinas van a cambiar el estado conformacional de la integrina, facilitando la adherencia. Bueno, en términos generales, selectinas, ligando Cialyl-Lewis o ligando de la selectina, las integrinas y el ligando de las integrinas. Y dentro de estas integrinas, pues tenemos las integrinas beta. Ejemplo de una integrina beta, ¿ya? Beta 2 es LFA1. ¿Sí? Factor de adherencia del leucocito, ¿ya? Y este es el sitio de unión de la expresión para ese ligando, ¿ya? Que sería ICAM1. Otro es LFA2, ¿ya? Y nuevamente tiene a ICAM1 como receptor. Entonces, la idea de las integrinas, selectinas y quimiosinas, pues vamos a seguirlas manejando a lo largo del curso, ya que están mediando siempre las interacciones entre célula y célula. ¿Preguntas? Profe, ¿quién dijo que era el que mediaba la conformación de las integrinas? Las quimiosinas. Ok, gracias. Entonces, el ligando, ¿para Mira, qué funciona? es que siempre que tenga una molécula de adherencia debe de tener un ligando. Si la molécula de adherencia es una selectina, el ligando de la selectina debe estar presente en la contraparte. ¿Ya? En el caso del endotelio de los vasos, las selectinas que se expresan son selectina P y la selectina E de endotelio. ¿Ya? Estas son estimuladas su expresión por medio de citocinas cuando se activan los macrófagos o las células dendríticas. Hay liberación y expresión de selectinas. Para que los leucocitos se puedan unir, deben de tener un ligando para la selectina. Ese ligando se llama ligando de Cialyl-Lewis. Implica que dentro de sus componentes tiene ácido ciálico y ese ácido ciálico tiene como componente fucosa. Cuando se tiene una alteración por carencia de la fucosiltransferasa, no se expresa el ligando de Cialyl-Lewis. Si no hay ligando de Cialyl-Lewis, no se puede dar la unión y por lo tanto no hay trasvasación. A eso se le conoce como deficiencia de la adherencia de los leucocitos. Y esta en particular es el defecto 2. LAT2, deficiencia de la adherencia de los leucocitos 2. Y se debe a una mutación en donde no hay formación del ligando de Cialyl-Lewis
y por lo tanto no hay interacción con las lectinas para iniciar su proceso de rodamiento, luego una interacción más estrecha y la transvasación. El otro elemento que participa son las integrinas, ¿ya? Un ejemplo de integrina, que es integrina beta 2, o en términos generales se llaman integrinas beta, es LFA1. LFA1 va a estar formando por dos péptidos, que es el CD11 y el CD18. En ocasiones, el CD18 está mutado. Cuando está mutado, no hay expresión de integrina. Entonces, a pesar de que esté su ligando, el ligando es ICAM, ¿sí? Es ICAM 1, ese es el ligando para el FA1. O en términos generales, para que no tengan que aprenderse los números, sería el ligando de la integrina. La integrina la tiene el leucocito. Y en el endotelio se va a expresar el ligando de la integrina. Cuando está mutado, la integrina, ¿sí?, no se expresa. Ese se llama deficiencia de la adherencia del leucocito. Al ser la primera que se describió, pues, se le dio el término de LAT1. Y después se descubrió que puede dar ese mismo fenómeno de no transvasación cuando no se expresa el ligando de la selectina. Entonces, no hay. Y el tercero se descubrió cuando se reconoce que la integrina tiene estado de baja, cuando está en esta conformación compacta, y tiene una mayor afinidad cuando tiene una conformación extendida. Este cambio de conformación está inducido por medio de quimiosinas. Entonces aquí debe de haber liberación de quimiosinas, interacción con el receptor de las quimiosinas, transducción de señal, cambio de la conformación. Cuando falla esta transducción de la señal, que generalmente está asociado con un que se llama Kindle 3, no hay activación de la integrina, ¿ya? A pesar de que hay quimiosinas, no hay activación, se queda compactada y tampoco hay la adherencia, ¿sí? Hay un defecto en la adherencia. Entonces, todos esos casos se conocen como deficiencia de la adherencia de los leucocitos. Como hay un proceso infeccioso, se da liberación de citocinas, activación de los neutrófilos, ¿sí? Hay estimulación a nivel de la médula ósea, hay por medio de la interleucina 6, hay activación y hay proliferación de los neutrófilos. Entonces tengo ahí una leucocitosis muy marcada, pero al no haber transvasación, a pesar de que existan lesiones, no van a poder ustedes observar la formación de pus. Y este es un defecto genético que se manifiesta, es un problema de la fagocitosis y se manifiesta desde temprana edad, ¿no? Y se caracteriza por el retardo en la caída del cordón umbilical, una infección generalmente por ya sea estafilo o enterobacterias de lo que es el muñón la región del ombligo, se conoce como onfalitis. Entonces, estas alteraciones
Igual puede haber lesiones de absceso, pero sin formación de pus, y está necrosado el tejido, porque hay lesión y no hay reparación. Bueno, y esto se debe a esta deficiencia de la adherencia. En términos generales, sería deficiencia de la adherencia de los leucocitos, y ya después van a encontrar que hay 3 tipos. LAT1, LAT2 y LAT3. LAT1, deficiencia de la integrina. LAT2, fallas en la expresión del ligando de las selectinas y una falla en la activación de la integrina por las quimiosinas, y sería LAT3. Entonces, al no haber recopilación de o atracción de neutrófilos, no va a haber formación de pus. Ok. Y algo parecido tiene que estar pasando en las vénulas del endotelio alto. Nada más que en esas vénulas del endotelio alto, lo que media la trasvasación es una selectina, ¿sí? En este caso, la selectina se llama L porque es expresada exclusivamente en lo que es linfocito. ¿Ya? Y tienen esto que tienen como CCR7, bueno, son receptores para quimiosinas. Entonces vean cómo las quimiosinas juegan papel importante también en la expresión de integrinas. Entonces su primer contacto es mediante la selectina L, su ligando, y un contacto más estrecho después es mediado por las integrinas. Y eso media la trasvasación de los linfocitos del vaso sanguíneo hacia la circulación linfática. Ya una vez que están en la circulación linfática, nuevamente, la manera en cómo pueden abandonar hacia los tejidos tiene que ver con la expresión de selectinas e integrinas. Y de esa manera, las células, ¿sí?, pueden ser reclutadas hacia los sitios donde está llevando el proceso de infección. Abandonan también las vénulas en los capilares y de ahí se pueden trasvasar. ¿Va? Ok, ¿quiénes sí pueden circular de los tejidos? De los tejidos hacia circulación linfática y luego regresar son los linfocitos T. Un linfocito B, ya una vez que se diferencia, queda como linfocito B de memoria y ya no abandona el órgano linfático, ni el vaso ni el ganglio. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok. ¿Qué les pediría que hicieran aquí? Bueno, van a recibir un paquete de lectura. De ese paquete de lecturas tienen el capítulo correspondiente a células y órganos, ¿sí?, del CUBI. Entonces ahí tienen el libro del CUBI, tienen el capítulo 2 que habla sobre las células y órganos del sistema linfático, sistema. Y tienen otra lectura, ahí van a ser 2 lecturas, una que está marcada como células del sistema inmune y el otro que creo que el penúltimo, ¿ya?, que está marcado como órganos linfáticos, ¿ya? Aunque les pediría que hicieran
de órganos linfáticos que pudieran organizar un mapa conceptual. Profe, mapa Algo conceptual, como esto, los... este es un esquema. ¿Sí? Mapa conceptual implica lo que son el nodo, ¿sí? Los conectores y las palabras de enlace. Este es un esquema, este es un diagrama. Parecería un mapa. ¿Qué le falta? Palabras de enlace. Podría poner los órganos del sistema inmune se dividen en órganos primarios y órganos secundarios. Los órganos primarios son timo, médula ósea. En el timo, ¿qué es lo que ocurre? En la médula ósea, ¿qué es lo que ocurre? En los órganos secundarios tengo sistema organizado, ganglio y vaso. Y tengo a su vez tejido linfoide asociado a la mucosa, tanto del tracto genito-urinario, respiratorio y digestivo. En esta voy a encontrar tejido linfoide difuso en lo que es la lámina propia y la submucosa. Y tejido linfoide organizado, como el que se observa en las amígdalas, en las placas de Peyer y en el tejido del apéndice celíaco. Aunque solo vimos amígdala y placa de Peyer, porque son las más importantes. ¿Ya? El apéndice celíaco es un órgano vestigial, ¿ya? Que no tiene mucha relevancia en la respuesta inmune. ¿Va? Entonces, este puede ser la base para ir construyendo el resto del mapa conceptual, pero debe de tener el nodo, que es lo que utilizan ustedes para colocar el texto, el concepto, no definición, sino concepto. Por ejemplo, aquí primario y secundario no son conceptos, son adjetivos. Entonces, diría, el sistema inmune está formado, bueno, los órganos del sistema inmune se dividen en órganos primarios y órganos secundarios. Primario y secundario no me dice nada. Cuando hablo ya de órgano primario y órgano secundario ya tiene sentido. Entonces busquen que no sean adjetivos, que no sean, bueno, ¿cómo sé que es un concepto? Corresponde a los sustantivos. Sujeto, objeto o proceso del cual se habla. ¿Ya? Verbos no son conceptos. Artículos, palabra, preposiciones no son conceptos. Los adverbios, los adjetivos no son conceptos. Por eso que sí, aquí, si lo quisiera como mapa conceptual, debería de agregarle órgano primario y órgano secundario. Una manera de cómo tener, saber si este es un concepto, pregúntense si tienen una representación mental de ello. ¿Sí? A ver, por ejemplo, piénsele. Blanco. Grande. ¿Es concepto? ¿Tiene una representación mental? ¿O camina? ¿Es una representación mental? A ver, ¿en qué pensaron cuando escucharon camina? ¿Quién? Entonces, ¿quién es el sujeto? Usted caminando.
¿ya? Ajá. Pero ¿El humano? camina por sí solo, no, camina el automóvil, camina el animalito, caminamos nosotros. Nosotros, el automóvil y el animalito, somos los sujetos. El caminar es el verbo y ese no es un concepto, ¿va? Blanco o blanca. ¿En qué? ¿En un objeto? En un objeto de color blanco. Por ejemplo, la casa blanca o la casa rosada, ¿ya? Pero entonces el adjetivo tampoco es un concepto. El concepto es la casa. Ok, cuidado con que lo que tienen que construir en realidad sea un mapa conceptual. El concepto debo de tener una representación mental de ello y se corresponde con objeto, sujeto o proceso. ¿Va? Ok. Timo, ¿tiene representación mental de ello? Sí. Vaso, también. Ok. Entonces, todos esos ya son conceptos. ¿Va? Ok, ok. Este sería sobre órganos. ¿Qué quiero sobre células? Ok. Quisiera linfocitos, bueno, en general células del sistema sanguíneo que empezaran desde neutrófilos, los que vimos, aquí, neutrófilo, ya se me perdió, neutrófilo, monocito, eosinófilo, basófilo y linfocitos. ¿Ya? Un cuadro resumen. Lo que me interesa en primera instancia es sacar su morfología, características en tamaño o estructura, contenido de los gránulos y función. Y después tienen de linfocitos. ¿Ya? Y de linfocitos hay que completar estos cuadros. ¿Qué sería acá? Linfocitos T. Entonces van a dividir en los linfocitos T helper, en los T citotóxicos y los linfocitos intraepiteliales. ¿Ya? Y las células NK. Entonces, de entrada, linfocito T helper, linfocito T citotóxico, linfocito T regulador, célula NK y linfocito intraepitelial. Hasta ahí. Marcadores, funciones. Es completar este cuadro. ¿Ya? Y me ponen alguna característica de esos linfocitos. Entonces, recortar imagen, pegar y ir haciendo su cuadro resumen. Bueno, y con eso, a su vez, lo pueden ir construyendo, estarán estudiando sobre los linfocitos. Bueno, habría que agregar también células dendríticas, ¿no? Y mastocitos, que aquí no aparece. Ok, pero otra célula que juega un papel importante en los procesos inflamatorios son los mastocitos. Entonces aquí tienen la lectura del capítulo correspondiente del CUBI
les agregué un artículo, ¿no?, que proviene de unos escritos, unos apuntes que tiene un doctor en la Universidad de Granada, ¿ya? Pero Enrique Yáñez Pareja, que es el doctor, tiene un curso de microbiología y uno de inmuno. Y un tiempo escribió estos artículos, y están muy bien resumidos. No tiene imágenes, pero como texto, sí está importante. Por ejemplo, si hablamos de un neutrófilo, les va a decir que los neutrófilos, cómo se forman, las características de los gránulos, vida media y tiempo de circulación. Entonces, eso es lo que les va a estar diciendo de cada uno de ellos. Entonces, con esa lectura más la complementaria del capítulo, ustedes pueden sacar todo lo referente a las células del sistema inmune. Y ya en particular, también les agregué uno que habla sobre linfocitos. Es un capítulo de la doctora Vega. Ahí en ese capítulo, que es el capítulo 2, lo van a encontrar así, se llama linfocitos. Y ya les da las características generales de los linfocitos y la clasificación y función. ¿Ya? Eso es lo que, con esos trabajos, es con lo que les pediría que conformaran estas dos evidencias de células y órganos de la respuesta. ¿Va? Profe, solo una duda. Venga, ¿Para, la duda. ¿Para cuándo es la tarea? A ver, yo tengo que subir evidencias el 29. Entonces, necesitaría que al menos uno de esos trabajos si estuviera, ya sea la línea de tiempo del desarrollo de la inmunología o el cuadro resumen de tipo, bueno, más bien el mapa de tipos de inmunidad, o bien lo que correspondería a células o el mapa de órganos. Necesito alguna evidencia. No me piden todas, pero sí necesito agregar al resumen mensual alguna de las evidencias de trabajo de ustedes. ¿Podrían enviármelo el jueves? ¿Cómo ven? Sí, profe, está bien. Sí, órale, puede ser jueves hasta en la noche. Yo por ahí del mediodía del viernes es como me estaré conectando. Oiga, profe, Bueno. ¿usted va a habilitar para subirlo o a dónde se va a subir? Pueden subirlo en Teams y de ahí lo bajo. Ok, profe, gracias. Sí, órale. Bueno, hasta luego, chicos. Solo una duda. ¿A cuál mapa se refiere con el mapa de tipos de inmunidad? Tipos de inmunidad, como inmunidad innata. Si recuerdas la presentación, hablaba así, inmunidad. Esta inmunidad la puedo dividir en inmunidad innata y la inmunidad específica. La inmunidad innata corresponde a las barreras físicas, bioquímicas, antagonismos microbianos, la fagocitosis y células NK más complemento. Y del lado de la respuesta inmune específica, bueno, tengo la respuesta humoral y la respuesta celular. La respuesta humoral mediada por linfocitos B, células plasmáticas, producción de anticuerpos. Y la otra son linfocitos T vírgenes, que se pueden dividir en T helper y T citotóxicos, y estos a su vez, ¿cuál es la función efectora que tienen? Ah, ok. Hay que hacer uno igual a ese. Bueno, es que no nos los había mencionado. De hecho, está como parte de introducción. Ahí se los puse.
¿Va? Ok, profe. Sí, gracias. Ok, sale. Pues buena tarde, noche. Se van a poder ir a dormir temprano. Vale, Sí, gracias, profe. vale. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.